Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom a toda la familia de Israel. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Bnei Shom Teshuvah Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a sus comunidades. Estamos corriendo el segundo mes. Y el mensaje de este segundo mes es: las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ellas hay respuestas a tus peticiones y anhelos. Ese ha sido o es el mensaje que estamos corriendo durante todo este mes. Por supuesto, hoy estamos celebrando también la Parashá número 6, que tiene por nombre Toldot. Y la interpretación de Toldot es una acción con propósito. Esa es la interpretación. Hay traducciones que dicen que son historias, generaciones, pero cuando usted va un poco más al fondo de la Torá, se da cuenta del mensaje que está trayendo esta parashá o esta porción, Toldot, acción con propósito. Esta porción o esta parashá se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 25, verso 19 al capítulo 28, verso 9. Yo quiero invitarlo para que tome lápiz y papel, escriba, porque hoy va a estar buena la enseñanza, va a estar muy bien esta enseñanza. Comienza diciendo en el capítulo 25, verso 19, dice: y estos son los toldot, y estas son las acciones con propósito. Este es el propósito de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Así es como comienza. Pero hoy vamos a hablar de Bereshit, Génesis, capítulo 26, verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los Anash y los mortales de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él dijo: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Tal vez dijo: los Anash, los mortales del lugar, me matarían por causa de Rivka, de Rebeca, su esposa, porque era de hermoso aspecto. Es exactamente la misma historia con Abraham y Sara. Verso 8: y sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los Filistim, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rivka, su mujer. Este nos ha engañado. ¿Qué habrá pasado? ¿O qué estará pasando? Pero algo que me llamó mucho la atención del verso 7 es que dice: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Así que vamos a hablar acerca de las actitudes de Isaac. Vamos a conocer un poco acerca de las actitudes de Isaac y de las razones por qué él dice: es mi hermana. ¿Por qué él dice: es mi hermana? Vamos a hablar acerca de acciones terrenales. Muchos de nosotros cometemos y hacemos acciones terrenales porque posiblemente tenemos temor de algo, tenemos miedo a algo, y una de las razones por las cuales muchas veces mentimos es precisamente porque tenemos miedo, tenemos temor a algo. Entonces, yo quiero hablar de tres actitudes que va desarrollando a través del proceso de la vida de Isaac en él. La primera es que son acciones terrenales. Él dijo: es mi hermana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acciones terrenales? Son todas aquellas acciones que hacemos cotidianamente. ¿Qué son entonces? Son todas aquellas acciones que hacemos cotidianamente. La gente diría que mentir podría ser, pero no es eso en este momento. Primero voy a hablar de las acciones terrenales. Él dijo: es mi hermana. Ahora, ¿por qué lo dijo? Porque cuando hablamos de acciones terrenales, podemos estar hablando de lo que comemos, lo que trabajamos, el jugar, el estudiar, el construir, el aprender, manejar, etcétera.
Todas estas son cosas cotidianas y él solo dijo nada más, es mi hermana. Algo cotidiano. Esto no va a pasar para más. Ahí se va a quedar. Pero luego de esto, la razón por la cual él dice es mi hermana no es mala. Sencillamente él está tratando de protegerse. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Entonces, la otra actitud que tiene él es que le salen las emociones humanas, y es normal que tengamos emociones humanas y que con esas emociones terminemos haciendo cosas negativas o cosas que no están correctas. ¿A qué nos referimos entonces con emociones humanas? Son todas aquellas alteraciones del ánimo, ya sean agradables o desagradables. Son todas aquellas alteraciones del ánimo, ya sean agradables o desagradables. Ejemplo, el miedo. Ejemplo, la codicia, la avaricia, el rencor, pero también la alegría. Es una emoción humana. La tristeza, la satisfacción, la simpatía, etcétera. Hay muchas más. Cuando hablamos entonces de las emociones humanas, estas emociones son las que producen hacer acciones terrenales. Producen hacer acciones terrenales, como el caso de Isaac diciendo, es mi hermana. ¿Por qué se produjo esta mentira? Porque había una emoción humana ante el miedo de lo que él estaba teniendo. Había una manera de protegerse. Él estaba buscando una manera de protegerse. Y la número 3, que es la importante, y estos son los procesos de Isaac. La número 3 es emuná. Emuná. Y cuando hablo de emuná es cuando ya logró desarrollar el crecimiento de Isaac. Fue poco a poco hasta que llegó a desarrollar la emuná. Miren que hay algo bien interesante en Yashar, en el libro de Yashar. En Yashar capítulo 23, vamos a leer del 53 al 56 acerca de la historia de cuando Abraham toma a Isaac y deciden ir al monte Moriah. Mire qué interesante lo que dice en Yashar 23 del 53 al 56. Dice lo siguiente, verso 53. Y Abraham de nuevo dijo a Isaac su hijo, ¿hay en tu corazón algún pensamiento o consejo acerca de esto que no sea correcto? Acerca de que le dijo a Isaac, toma leña, toma el fuego y vamos para el monte Moriah. Pero en el camino ya le dice cómo es la cosa. Y mire lo que sigue diciendo, dime hijo mío, por favor, oh hijo mío, no me lo ocultes de mí. Ya Isaac sabía que él sería el cordero que iba a ser inmolado sobre el monte Moriah. De alguna manera, como padre, Abraham está buscando de que él no falle. Pero si Isaac le dice, padre, la verdad es que este negocio yo no voy, bueno, es el derecho de mi hijo. Pero mire lo que sucede, verso 54. Isaac respondió a su padre Abraham y dijo a él, oh padre mío, como Yahú vive y como tu alma vive, no hay nada en mi corazón que me cause desviarme ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que él te ha hablado a ti. Isaac tiene una espiritualidad totalmente diferente ya. A Isaac ya no le importa. A Isaac quería proteger su vida y lo hizo mintiendo. ¿Estuvo mal? No. ¿Por qué? Porque era el proceso. Nosotros vamos de lo pequeño hacia lo grande siempre. Vamos de lo simple hacia lo complejo. Y vamos aprendiendo todos los días. Aquí ni el más joven ni el más viejo puede decir ya estoy preparado. No, no es verdad. No es verdad. Y es mientras estamos aquí en la tierra que nosotros tenemos que hacer cambios totalmente. Verso 55. Ni rama ni músculo se ha movido, ni agitado por esto, ni hay en mi corazón ningún pensamiento o consejo maligno referente a esto. Verso 56.
Pero yo estoy regocijándome y de corazón alegre en este asunto. Y yo digo, bendito es Yahweh, quien me ha escogido en este día para hacer ofrenda quemada delante de él. Cuando yo hablo con cristianos acerca del por qué los judíos, o por lo menos nuestra escuela, no cree en que Yeshua sea el Mesías como tal, o sea, el hombre que murió por mí en la cruz del Calvario, no es porque yo sea enemigo público número uno de Jesús, para nada, todo lo contrario. En este lugar o en esta escuela respetamos mucho a Yeshua, y para mí ha sido un hombre que nos llevó a una revelación totalmente diferente a la que tuvieron de hecho hasta los Nevi'im, hasta los profetas. Pero eso no quiere decir que para mí Yeshua sea mi Mesías, o el que murió por mí en la cruz del Calvario, o el Calvario, o que es el Dios venido de los cielos para darme redención. No lo veo así. ¿Por qué razón no lo veo así? Porque Yahweh estableció un pacto eterno. Por favor, escuche esto. Una de mis razones, de tantas, porque son miles, pero una de mis razones por la cual yo no tomo a Yeshua como mi Mesías o mi Dios, más mi Dios, una de las razones es porque sencillamente el pacto que Yahweh le juró a nuestro padre Abraham eterno todavía sigue vigente. Todavía sigue vigente. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? A través de la emuná. Acuérdese que nosotros o espiritualmente o escrituralmente o toráticamente, nosotros no dependemos de la ley. Nosotros dependemos de la emuná. Dependemos de la fe. Así que yo tengo que encontrarme en alguna parte de las escrituras donde fue desarrollada y confirmada la emuná, la fe. ¿Por qué digo esto? Porque la emuná es la que hace que Isaac haga acciones espirituales. Por eso esta porción se llama Toldot. La parashá de esta semana se llama Toldot. ¿Y qué es Toldot? Son acciones. ¿Qué es Toldot? Acciones espirituales. Son acciones con un propósito. Toldot no es una traducción de una palabra como tal. No, es un conjunto de acciones que se hacen. Eso es Toldot. Entonces, la conexión que hay entre la emuná es fe, pero no es fe de esa que decreta y se cumplirá. Esa no es emuná. Eso es shamar. Emuná no es decreta, ora y pide y cree, y la gente se concentra supuestamente, porque creen que eso es emuná. Totalmente alejados de la verdad. La emuná está conectada con el toldot. La emuná es una acción. Son las acciones que desarrollas al entender el llamado sin temor, sin emociones negativas. Porque las emociones no solamente son positivas, hay emociones negativas. La mentira, el desagrado, el engaño. Son cosas, son emociones, pero también hay emociones positivas. Así que una persona, cuando habla de toldot, el toldot de tal persona es cuando no tiene temor, cuando hace acciones sin temor. Es cuando no hay emociones negativas en lo que está logrando. ¿Por qué razón fracasamos en muchos de los negocios a los que nos metemos? Porque ya vamos con negatividad. ¿Y si no me compran? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si cuando estoy hablando con la persona no la convenzo? Y empezamos a tener todas estas situaciones negativas en nuestra vida. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar convencidos que el toldot está funcionando en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del toldot, nuevamente, son las acciones que desarrollas al entender el llamado sin temor, sin emociones negativas. Por eso les estoy diciendo, estamos hablando de actitudes de Isaac. La primera dijo, es mi hermana. ¿Es malo? Ay, sí, es que él mintió. Estaba en el proceso.
Isaac no era un hombre de luz que apareció. No, estaba en el proceso. Yeshua, Jesús, no era un hombre de luz que apareció. Estaba en el proceso. Todos pasamos por ese proceso. Es mi hermana. ¿Y por qué dijo que era su hermana? Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque habían emociones humanas en él. Pero después de todo este proceso hay algo bien interesante, lo que le acabo de decir. Después de esto aparecen esas acciones espirituales. Es cuando ya Isaac sabe quién es, no tiene ningún temor y le dice a su padre: mira, Yahú, el dueño del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, el propietario, el bondadoso, ha dicho que te lleve al monte Moriah y que te corte la cabeza y que te decapite. Aprendió Isaac a tenerle temor y respeto a Yahú más que a los hombres. Pero esto fue a través de un proceso. Esto no es abracadabra, patas de cabra. Tenemos que pasar por sufrimiento. Tenemos que pasar por dolor. Tenemos que pasar por tristeza. Y siempre enseño esto, porque lamentablemente la religión y la doctrina nos ha enseñado que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo. Y el diablo entra en mi mente y me hace hacer cosas negativas y malas y dañinas. No, no es cierto. Miren qué cosa más interesante. ¿Qué obtuvo Isaac con esta acción? ¿Qué cree usted que obtuvo Isaac con esta acción? Con la acción que él le dijo: Padre, nada se ha movido de mi corazón. Bendito sea Yahú, que Él me ha escogido para hacer su holocausto. Bendito sea Yahú, que he pasado el Niágara en bicicleta, que estoy pasando momentos difíciles en mi vida, que estoy pasando momentos tristes en mi vida. Bendito sea Yahú, porque algo está preparando Él. Ahora lo miramos así. ¿Qué obtuvo? Y esta es la parte difícil. Esta es la parte que ninguno quiere pasar en la vida. Ninguno de nosotros. Nadie quiere pasar por pruebas. Nadie quiere pasar por dolor. Nadie quiere pasar por tristeza. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no. Pero a veces nos meten, porque algo quiere desarrollar Yahú en nosotros. Y mire qué interesante esto en Génesis. A esto preste la atención. Bereshit capítulo 26. Vamos a leer versos 3 y 4. Génesis 26. Esta es la porción que estamos estudiando. Este es el capítulo que estamos estudiando. A esto preste la atención, por favor. ¿Qué obtuvo Isaac al haber ido con valor, no con miedo, sino con valor al monte Moriah, sabiendo que iba a ser sacrificado? ¿Qué obtuvo? Mire lo que obtuvo. Verso 3, Génesis, Bereshit 26, 3 dice: peregrina en esta Eretz y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eretz. ¿A quién se lo está diciendo Yahú? A Isaac. Yahú le está diciendo a Isaac: porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eretz. ¿Quién es la simiente de Isaac? Jacob, Israel, las 12 tribus, donde están dispersas en todas las naciones de la tierra. Quiero repetir este verso: peregrina en esta Eretz, en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eretz. Oiga bien: y te ratificaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Ratificar es sinónimo de confirmar. Es lo mismo. O sea, donde se está ratificando el pacto eterno que Yahú hizo con Abraham, lo está haciendo en Isaac. Y te ratificaré el juramento que juré a Abraham tu padre. No es de Jesús que están hablando aquí.
es de Isaac. A quien están ratificando el pacto no es a Jesús, no es a Yeshua, es a Isaac. ¿Por qué estoy diciendo ese disparate? Ya vamos a llegar ahí. Verso 4. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los Shamaim de los cielos, y daré a tu simiente todas estas Eretz. Y por favor, préstele atención a esto. Y todas las naciones de la Eretz, de la tierra, serán benditas en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Isaac? Israel. ¿Dónde está Israel hoy? En todas las naciones de la tierra. A través de Israel, todas las naciones de la tierra han sido bendecidas, han sido benditas. No es Yeshua. ¿Por qué yo estoy diciendo el disparate tan malvado que no es Yeshua? Para los pablistas. Quiero que se vaya a Gálatas capítulo 3 verso 15. Para la gente que tiene, yo tengo a Pablo en alta estima ahora. Mire, le voy a decir Gálatas capítulo 3 verso 15. Por favor, preste la atención a este verso. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Oiga bien, un pacto, aunque sea de hombre, una vez, ¿qué cosa? Ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿A quién le ratificaron el pacto? Cuando los cristianos leen este verso, dicen que fue ratificado ¿en quién? Dicen que fue ratificado en Yeshua, en Jesús. Otra vez, hermanos, hablo en términos humanos. Oiga bien, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Les pregunto otra vez, por favor, préstele atención a esto. ¿El pacto fue ratificado en Jesús, en Yeshua, o fue ratificado en Isaac? Porque originalmente el pacto se le dio a Abraham, pero Yahú le dice: mora en esta tierra y ratificaré el pacto que hice con tu padre Abraham. Gálatas, o mejor dicho, Rab Shaul Pablo, ¿está hablando de Jesús, de Yeshua, o está hablando de Isaac? ¿Dónde fue ratificado el pacto? ¿En Jesús en la cruz del Calvario o en Isaac? Pero este no es el mensaje de hoy. Ahora, cuando usted logra desarrollar la emuná, en la emuná aparecen acciones espirituales, que es el tercer paso de Isaac. Aparecen las acciones espirituales. Y cuando digo las acciones espirituales, es que se desarrolla en él lo que usted tanto conoce de Gálatas. Volviendo a Gálatas, se desarrolla amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se desarrolla, todo eso lo llega a tener una persona que pasó por los procesos. Ya dije yo que era mi hermana, era mi mujer, pero ¿y está bien? Sí. ¿Por qué? Porque va como en la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos emociones humanas. Nos traicionan. Miren, Yeshua tuvo emociones humanas que lo traicionaron. Yeshua le dice valientemente, le dice a Pedro: a mí nadie me quita la vida, yo la ofrendo y yo mismo la vuelvo a tomar. Wow, el super saiyajin de los espirituales. Hasta ahí va bien Yeshua. Pero cuando Yeshua se encuentra en Getsemaní, le cambia el mensaje. Y cuando se dio cuenta que realmente lo estaban traicionando las emociones,
En el monte Getsemaní, Yeshua dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y no fue que dijiste que tú dabas la vida y tú mismo la volvías a tomar. ¿Qué pasó? Ay, es que ahí estaba hablando de la humanidad de Jesús. Y no es Dios, pues. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero con todo esto más, Yeshua estaba esperando algún milagro en la cruz del Calvario o en el madero. Porque Yeshua le dice: Padre, ¿qué le dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Quién estaba hablando ahí? La humanidad de Yeshua. Ah, bueno, es que no sé en qué momento Yeshua era humano y en qué momento era Dios. Parece que se pasaban la estafeta. Hoy voy en calidad de Dios. Ah, no, hoy voy en calidad de hombre. Lo mismo estamos nosotros. A veces nosotros estamos en calidad de dioses. Wow, los super saiyajin espirituales. Nadie nos gana. Somos los macropoderosos. Pero otras veces estamos en la humanidad, en la carnalidad. Y como dicen por ahí algunos cristianos que escucho, en la chuleta, dicen. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Yo no estoy hablando hoy mal de Yeshua, para nada. Estoy poniéndolo en el contexto que muchos se quieren volver ciegos. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuesta entender, el religioso cuesta entender que venimos de una decadencia humana. O sea, antes de llegar a la espiritualidad, tenemos que restaurar la humanidad en nosotros. Por favor, préstele atención a esto, porque la enseñanza comienza precisamente ahora. Todos nosotros venimos de una decadente o una decadencia humana. Venimos de una decadencia humana. Pero esto es malo. No, no es malo, pero sí, antes de llegar a la espiritualidad, tenemos que restaurar la humanidad que hay en nosotros. O sea, lo que quiero decirle es que para llegar a la espiritualidad hay que llegar a ser humanos. Y entonces, ¿qué somos? Estamos por debajo de la humanidad todavía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchos quieren ser espirituales cuando no saben ser humanos. Otra vez, por favor, préstele atención a esto. Queremos ser espirituales cuando no sabemos ser humanos. Esa decadencia la adquirimos a través de los procesos que vivimos desde nuestra infancia. Miren, aquí no le voy a echar la culpa a Adán en este momento, pero sí la decadencia que nosotros tenemos como humanos la vamos desarrollando desde la niñez, por la mala educación que nos dieron o por la educación que no nos dieron. Y fuimos creciendo y nos fuimos en decadencia, porque Yahweh nos creó humanos, pero empezamos a decaer y nos quitamos esa humanidad. ¿De qué quiero hablar entonces? De que desarrollamos cosas negativas. Usted y yo desarrollamos cosas negativas y tenemos que cambiar a través de lo que recibimos y producir cosas positivas en nuestra vida. En todo el proceso de nuestra vida, desde que nacimos, algo nos fue cambiando nuestra manera de pensar y la fuimos creando negativa en nuestra vida. Pero yo sí creo que es necesario que comencemos a cambiar a través de lo que recibimos y producir cosas positivas en nuestra vida. Ahora, usted y yo tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que nuestros padres nos ayudan a desarrollar el ser o a dañarlo. Eso es un hecho. Y lo que sigue después de eso es decadencia. Si a nosotros no nos enseñan bien, si a nosotros no nos aman, si a nosotros no nos cuidan, cuando estamos pequeños empezamos a crecer en decadencia, porque eso negativo va sumando negativo. Todo eso negativo va sumando negativo.
Si me enseñaron a mentir, porque miraba la mentira, empecé a desarrollar la mentira desde pequeño. Si me enseñaron a engañar porque miraba el engaño, empecé a desarrollar el engaño en mi vida. Y así usted puede ir sumando todo un montón de cosas que van sucediendo en el ser humano. Surge la pregunta: ¿por qué, o mejor dicho, cómo podemos llegar a desarrollar estas acciones espirituales? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar estas acciones espirituales? ¿Cuáles acciones espirituales? ¿Cómo desarrollamos el amor? Cuando crecí con odio. ¿Cómo desarrollar el gozo? Cuando crecí triste. La paz, la paciencia, la bondad. ¿Cómo la desarrollo si así crecí? ¿Sabe qué? Debe de ser a través del razonamiento y el aprendizaje, que son características que tiene el ser humano. Otra vez, tiene que ser a través del razonamiento y el aprendizaje. Pero para esto entonces, porque yo le digo, son características que tiene el ser humano. Pero entonces viene la pregunta: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Los expertos dicen que el ser humano es una expresión que hace referencia al Homo sapiens, cuya principal característica, o sea, Homo sapiens es usted y yo, somos nosotros los humanos, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Por favor, esto preste la atención para que se dé cuenta que nosotros fuimos en decadencia humana. O sea, dejamos de ser humanos porque las características principales que tiene la humanidad o el humano es tener la capacidad de razonamiento y de aprendizaje. Le pregunto, ¿cuál ha sido entonces el problema del ser humano? Por favor, preste la atención a esto. Cuando hablamos del ser humano, él tiene dos características. Tiene muchas, pero dos características importantes. Es el razonamiento y el aprendizaje. Eso es la característica del ser humano. Pero el problema es que usted y yo nos perdimos en el camino y dejamos de ser humanos. Por favor, préstele atención, porque yo creo que lo más importante de la enseñanza es esto. Usted y yo dejamos de ser humanos, por lo tanto Yahú está esperando que lleguemos otra vez al nivel de la humanidad. Olvídese la espiritualidad ahorita. Yahú quiere que lleguemos otra vez a la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el problema del ser humano? ¿Sabe cuál? Solo una cosa hemos hecho bien usted y yo como humanos, es aprender. Aprendemos bueno y malo, aprendemos. El problema es que los seres humanos nos quedamos con el aprendizaje, pero no razonamos lo que llegamos a aprender. Ese es el problema. Aprendemos, pero no razonamos lo que aprendemos. Características del ser humano: razonamiento, aprendizaje. Características que tenemos hoy en día nosotros, por la razón que yo le digo a usted, que nosotros nos descendimos de ser humanos, es sencillamente que nos quedamos solamente con el aprendizaje, pero no razonamos lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo sé eso? Pues es fácil, eso lo vemos usted y yo en la religión. La gente no razona en la religión, cree a lo burro. Así dijo el pastor, el cura o el rabino, y así lo creo. Y le estoy enseñando lo que dice la Torah y la gente me dice: así lo dicen los sabios. Porque no tenemos el poder de razonar, solo aprendemos pero no razonamos. Una persona que aprende pero no razona es una persona que tiene decadencia humana, está decadente, hablando humanamente. Es lo que vemos en la religión, vemos en la política, lo vemos en la sociedad, lo vemos en la educación, lo vemos en la salud, lo vemos en todo. Entonces,
¿estaremos realmente al nivel de la humanidad? No, no estamos al nivel de la humanidad. No estamos al nivel de la humanidad. ¿Sabe qué? Porque si estuviéramos al nivel de la humanidad, entonces parece que estaríamos entendiendo la debilidad. Tanto la humanidad como la debilidad están unidas porque tienen un propósito. Préstale atención a esto. Tanto la humanidad como la debilidad están unidas, las dos están conectadas. ¿Por qué están conectadas? Porque ellas tienen un mismo propósito. Ahora, ¿cuál es ese mismo propósito? ¿De dónde salió el hombre? ¿De dónde fue creado el hombre? Piense, por favor. Dígame. ¿De dónde? ¿De dónde vino el hombre? El hombre vino de la Adamá. O sea, vino de la tierra. El hombre no vino de la espiritualidad. No, el hombre no vino de la espiritualidad. El hombre vino de la Adamá. Vino de la tierra. Por eso aparece la palabra Adán, humanidad. Ahora, ¿por qué Yahweh entonces hace que el hombre venga de la tierra y no del cielo directamente? ¿Por qué viene de la tierra? Porque era necesario que apareciera la debilidad en el hombre. El hombre tenía que ser débil. Era necesario, el propósito de Yahweh era que viniera de la tierra para que él creciera con debilidad. ¿Por qué? Porque esa debilidad en el hombre que venía de la tierra tenía que llevarlo y desarrollar la humildad. Usted dice, ¿de qué está hablando? Bueno, ya vamos a llegar al tema. ¿Qué es humildad? Piense por un instante, por favor. ¿Qué es humildad? Miren lo que dice que es humildad. Humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Otra vez, ¿qué es la humildad? Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Quiere decir entonces que hay una conexión entre la humanidad con la humildad. Hay una conexión. ¿Cuál será entonces? Fíjense que hay algunas conexiones que me gustan que hace el lenguaje. Y es que cuando hablamos de humildad, humildad viene de la palabra de latín humilitas. Préstele atención a esto, qué interesante. Porque cuando yo digo yo, humanidad, humildad, parece que usa las mismas consonantes. Humanidad con humildad. Parece, dije yo, alguna conexión ha de haber. Y resulta ser que la palabra humildad proviene de la palabra humilitas de latín. Y humilitas, la primera es la palabra humus, y humus significa tierra. Humus significa tierra y la palabra itas significa cualidad del ser. Entonces quiere decir que era necesario que el hombre viniera de la tierra para que desarrollara la debilidad y esa debilidad lo hiciera a él desarrollar la humildad. Nadie nace humilde. Los procesos nos van diseñando la humildad. Fuimos creados de la tierra, no del espíritu. Fuimos creados de la tierra, no del espíritu. La debilidad fue parte de la humanidad para llevarnos a desarrollar la humildad. Pero sigamos que esto se va a poner más interesante todavía. En Yeshayahu, en Isaías, capítulo 29, verso 19, Isaías 29, 19 dice: los humildes aumentarán su gozo en Yahweh. Oiga esto, por favor.
los humildes aumentarán su gozo en Yahú. Estoy hablando de la primera parte de este verso. Ahora usted entiende que el gozo es una de las acciones espirituales, o sea, significa que están alcanzando la espiritualidad. El humilde parece ser que está a punto de alcanzar la espiritualidad. ¿Por qué? Otra vez, los humildes aumentarán su gozo. ¿Qué van a aumentar? Su gozo. ¿Y el gozo qué es? Es un fruto de la Ruaj, es un fruto espiritual. Entonces quiere decir que una persona humilde va a alcanzar ese fruto, pero para ser humilde, para alcanzar esa espiritualidad. Entonces mire, es un producto de la tierra, ¿es correcto? O sea, la humildad es un producto de la tierra, pero de una tierra que pasó por el proceso de la debilidad. La debilidad es mala, no, me hace aterrizar. La debilidad me hace aterrizar, poner los pies sobre la tierra y darme cuenta que usted y yo somos débiles en algunas áreas. Usted en unas, yo en otras. La humildad entonces se desarrolla la espiritualidad. Ahora mire la segunda parte entonces del verso. Otra vez Isaías 29:19. Los humildes aumentarán su gozo en Yahú. Dice, y los necesitados de la humanidad, por favor, presten atención a esto. Y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Kadosh de Israel. ¿Qué le parece? Entonces quiere decir que Yahú sabe que usted y yo en este momento estamos en decadencia. O sea, en este momento la espiritualidad está 2 pasos arriba, porque el siguiente paso que usted y yo necesitamos alcanzar es el de la humanidad. El siguiente paso que usted y yo tenemos que alcanzar es el de la humanidad. Somos humanos porque somos creación, pero no hemos llegado al nivel de la humanidad. Por eso entiendo que Yahú no va a depositar vino nuevo, que es lo espiritual, en odres viejos, en odres dañados. ¿Por qué? Porque estamos por debajo del odre limpio, del odre bueno. Estamos por debajo de ese odre. Entonces hay que comenzar a levantar a esa humanidad, llegar a esa humanidad, para que una vez hayamos alcanzado la humanidad, podamos mirar la espiritualidad. Y la gente cree, ay Rambo, pásame la bazuca. No estoy en contra de ello, ni me estoy burlando de ello. Pero muchos creen que la espiritualidad significa hablar en lenguas, profetizar. Conozco a muchos profetas que se perdieron y que Yahú se los reventó. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la verdadera espiritualidad. Y hay muchos que creen que el que más grita o el que más habla es el más espiritual. Mire, le voy a mencionar nuevamente lo que dice en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Usted se lo sabe de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero me llamó la atención este verso. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y yo, bueno, padre, a ver, por favor, préstele atención a esto. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Para qué se hizo la ley? Piense, ¿para qué se hizo la ley? ¿Ah? Por un instante piense, razone pues, no se quede allá aprendiendo, razone. ¿Para qué se hizo la ley? Se hizo para juzgar el pecado. ¿Por qué yo sé que soy pecador? Porque hay una ley que me dice que peco. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? Para juzgar el pecado. Ahora, si usted y yo logramos desarrollar la espiritualidad, no puede haber cabida entonces para la ley.
Porque desarrollar la espiritualidad es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando una persona llega a alcanzar eso, no puede juzgar a nadie. Porque seamos honestos, los que juzgan no es la ley, es lo que yo dicto de mi corazón hacia usted. La ley es un escrito que está en un papel. Pero cuando yo empiezo a juzgarlo a usted, me convierto en la ley. Pero cuando yo tengo amor, ¿puedo juzgar a alguien? Cuando yo tengo gozo, ¿puedo juzgar a alguien? Cuando yo tengo paz en mi vida, en la mía, no en la suya, en la mía, ¿puedo juzgar a los demás? Cuando tengo paciencia, ¿puedo juzgar a los demás? Cuando tengo benignidad, ¿puedo juzgar a los demás? Cuando tengo bondad, ¿puedo juzgar a los demás? Cuando tengo fe, cuando tengo emuná, ¿yo puedo juzgar a los demás? Cuando tengo mansedumbre, ¿puedo juzgar a los demás? Cuando tengo templanza, ¿tengo la capacidad de juzgar a los demás? No. ¿Por qué juzgamos? Sencillo. Porque nos convertimos en la ley. Porque no hemos desarrollado la espiritualidad. Porque estamos en decadencia humana. Cuando usted ve a alguien juzgando a los demás, diga, es un cadáver. Porque la humanidad tiene vida, el cadáver no. Entonces, quien juzga es un cadáver, está debajo de la humanidad. Porque la humanidad ya vino con vida. No es una persona que está dando vida. Porque el fruto del Espíritu es vida. Eso es el fruto del Espíritu, es vida. Estamos decadentes. Wow. ¿Usted cree que la espiritualidad es, ay, Rambo, pásame la bazuca, hurra, cotorrito, Alba, lava la saya, Sica, manda aquí, allá va la bala? O sea, nos han metido en la religión, y por favor, no estoy blasfemando de la Ruach HaKodesh, pero la falsa espiritualidad de la gente la están produciendo los que son cadáveres espirituales. Decadencia humana, que espiritual. Los cadáveres humanos, ellos son los que nos están enseñando una falsa doctrina de una falsa espiritualidad, cuando ni siquiera humanos podemos llegar a ser, porque estamos decadentes. ¿Sabe qué sucede entonces? Una persona que pasó por los procesos de la humanidad, la debilidad, la humildad, la espiritualidad, deja de juzgar las debilidades de su prójimo. Y usted y yo, seamos honestos, todavía estamos en la decadencia. Todavía no nos han resucitado, espero que entienda. O sea, yo entiendo que la resurrección de los muertos entonces no tiene que ver con que después usted esté allá en el Seol o en el cementerio y ay, se va en el rapto para el cielo. ¿Qué? La resurrección de los muertos es precisamente levantarnos de esa decadencia humana en la que usted y yo nos mantenemos en este momento. Mientras no alcancemos esa espiritualidad, cada vez que juzgamos el mal del otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque parte de la humanidad, parte de haber nacido de la tierra, fue con debilidad. Ahora sí entiendo por qué yo no vine directamente de la luz, porque era necesario que yo viniera de la tierra. ¿Para qué? Para sacar mi debilidad. Y perdónenme por favor muchos que están por ahí, pero Yeshua sacó mucha debilidad en su camino, en lo que está escrito. Mucha debilidad sacó. Y eso para mí lo hace grande a Yeshua, su debilidad. Hay muchos justifican la debilidad de Yeshua. La debilidad de Dios, por supuesto. Estoy hablando de la debilidad de Dios. Muchos justifican la debilidad de Dios. Dios Jesús, Dios Yeshua. Entonces, una persona
que alcanzó la verdadera espiritualidad deja de juzgar las debilidades del prójimo. ¿Sabe por qué? Porque todos somos débiles porque nacimos de la tierra. Y una de las mejores maneras para demostrarlo, yo se lo he dicho a usted, nos da vergüenza andar desnudos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces el que juzga, juzga porque él no tiene debilidad. Y si no tiene debilidad, no tiene pecado. Y si no tiene pecado, puede andar desnudo. Así que todos esos jueces que andan por ahí juzgando a los demás, desnúdense. Anden sin ropa, desnuditos totalmente, como andaba Adán y Java antes del pecado. ¿Lo van a hacer? Los locos y los niños son los que lo hacen. Pero nosotros los cuerdos, decadentes, cuerpos decadentes, muertos. Ya voy terminando. En Romanos capítulo 14, verso 13 dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. ¿Por qué estoy hablando yo de Nuevo Testamento? Porque esta es una lección de vida. No es una lección religiosa, es una lección de vida. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Los espirituales. ¿Quiénes son los que ponen entonces obstáculo o piedra de tropiezo al hermano? Los cuerpos decadentes, los que están abajo todavía de la humanidad, los que todavía no se dan cuenta que también son humanos nacidos de la tierra con debilidades, pecadores. Mire, mientras no aceptamos nuestra humanidad, nuestra debilidad, continuaremos juzgando a los demás. La humildad es reconocer que soy pecador y que mis pecados se convertirán en experiencias las cuales me irán formando. Es necesario saber que este proceso es normal, natural, y que es la herramienta que Yahweh utiliza para que siempre dependamos de Él. O sea, gracias a esta debilidad, yo me presento siempre delante de Él humillado, porque reconozco que soy pecador. Y si usted y yo reconocemos eso, entonces ¿sabe qué va a pasar? Vamos a entender que las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuestas a tus peticiones y anhelos a través de todas las situaciones negativas que usted y yo venimos viviendo. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahweh se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh beishmereja, yaer Yahweh parveleja bikuneja, Isa Yahweh paneleja beasem leja, shalom.